Entonces, para finalizar esta parte de las aclaraciones, igual me gustaría hacerles recuerdo de que tenemos previsto para el sábado siguiente, no sería el sábado 19, ¿no? El sábado 19 vamos a hacer lo que sería nuestro primer examen de ayudantía, ¿no? Recordemos lo que el ingeniero Tito había dicho al inicio del semestre, cuando le presenté el programa analítico, ¿no? Él dijo de que los ejercicios de ayudantía, del examen de ayudantía, van a ser sacados del práctico, ¿de acuerdo? Esa es una manera en la cual uno puede verificar, ¿no? Que realmente ustedes lo han hecho el práctico a conciencia. Clarito es cuando el práctico lo hacen hacer o directamente lo copian a medias, ¿no? Ahí uno se da cuenta cuando revisa el examen de ayudantía, ¿no? Si realmente lo hizo o no. Muy bien, entonces vamos a ello. Como les comentaba, este fue un modelo de examen de hace 2 años exactamente, del primer parcial. Bien, aquí un ratito voy a copiarlo, vamos a hacerle una diapositiva rápida. Bien, bien, entonces aquí tenemos lo que sería la imagen del enunciado, ahorita lo vamos a ver más a detalle. Y este aquí sería el enunciado. Bien, veamos. Permítame. Bien, voy a copiar entonces el enunciado. Ahí. Dice, se tiene el siguiente esquema estructural de losa de entrepiso, el cual tiene un espesor de 13 centímetros. Ahí. Bien, considere que la carga viva es de 350 kilos por metro cuadrado. 350 kilos por metro cuadrado. Kilos por metro cuadrado. Listo. Entonces, ¿qué es lo que nos pide? Dice realizar el cargado para la viga A. Vemos que la viga A vendría a ser esta de acá, ese de aquí. No, todo esto de acá es la viga A. Bien, ¿qué más? ¿Qué otra cosa nos pide? Calcular la deformación instantánea y la flecha total, ¿no? Para la viga A. Muy bien, entonces es igual, lo voy a anotar acá. Permítame. Ahí, ahí. ¿No? ¿Qué es lo que se pide calcular? Inciso A. Realizar el cargado para la viga A. Ahí. Y calcular la flecha instantánea y la flecha total para la viga A. Perfecto. Muy bien, entonces ahí tenemos lo que sería el modelo de examen que vamos a resolver el día de hoy. Antes de pasar a resolverlo,
siempre es bueno, ¿no? Analizar y ver, ¿no? Qué es lo que se pide, ¿no? Entender en sí el problema. Se dice, ¿no? De que realmente la clave para resolver cualquier problema es entenderlo. Bien, veamos, dice, tenemos, fíjense acá un esquema, viene a ser unos cuatro paños de losas que se están apoyando en estas vigas. Fíjense de que la losa ya nos indica el enunciado de que son losas armadas en una dirección, ¿no? Losas armadas en una dirección. Si recordamos, cuando tenemos una losa armada en una dirección, la forma en la cual reparte sus cargas, ¿no? Viene a ser, cuando está armada en una dirección, en dos áreas iguales, ¿no? ¿No es así? Donde una de estas áreas se recarga en esta viga que le da apoyo, ¿no? O sea, la mitad de todas las cargas que tiene ese paño de losa se la transmiten a la viga que le está dando apoyo y la otra mitad a la otra viga, ¿no? Eso ya habíamos visto en la clase pasada. Entonces, fíjense bien de que nuestro paño de losa se va a apoyar en las vigas, vamos a llamarlas estas las vigas horizontales. Son vigas de 25 por 55, ¿no? Son vigas relativamente pequeñas. Y luego, fíjense de que esas vigas se van a apoyar en otras vigas que son de mayor rigidez, son más grandes. Fíjense, por ejemplo, estas de acá, viga de 40 por 90, ¿no? Una viga de casi 1 metro de alto. Y esas vigas de ahí son las que se apoyan en las columnas, como vemos acá. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? El hormigón que se va a utilizar dice que va a ser un hormigón de 250 kilos por centímetro cuadrado, un H25. La tensión de fluencia del acero va a ser 5000 kilos sobre centímetro cuadrado. Y la carga viva, la distribuida, nos dice que va a ser de 350 kilos por metro cuadrado, ¿no? Esto acá voy a especificarlo, considere que la carga viva, ¿no? Es de 350 kilos sobre metro cuadrado. Bien, de entrada, a ver, algo que me llama la atención es que falta un dato, ¿no? A ver, fíjense que acá falta un dato. Si pide calcular la flecha, ¿no? La flecha total. Acuérdense de que la flecha total es igual a la suma de la flecha instantánea debido a la carga muerta más la carga viva más la flecha diferida, en el cual, si hacemos memoria, la flecha diferida es igual a la flecha instantánea debido a la carga muerta más un porcentaje de la carga viva. Entonces, fíjense acá que de entrada nos hace falta este dato. No nos hace falta saber cuánto es el porcentaje de la carga viva. A ver, creo que aquí en la imagen no está ese dato. A ver, no está. Ya. En esos casos donde el ingeniero no les diga, digamos, cuánto va a ser ese porcentaje de carga viva que se va a considerar como permanente, lo correcto sería preguntarle, ¿no? Si ven que en el examen no les pone ese dato, hay que preguntarle, ¿no? Tal vez se le haya pasado por alto. De acuerdo, en este caso, para resolver el ejercicio, vamos a decir de que el porcentaje de carga viva que se mantiene como permanente, vamos a darle, a ver, un 25%, ¿no? Nuevamente, esto es solamente un dato que ahorita me estoy inventando porque falta, ¿no? Aquí en este modelo de examen. Permítame, ahí. Ya, nuevamente, no es un dato que me estoy inventando para que podamos resolver este ejercicio. Bien, entonces vamos a resolverlo, ¿no?
Vamos a ir por partes. Vamos a resolver siempre de una manera bien metódica, o sea, por pasos, ¿no? De manera de que así se sea más entendible, ¿no? La resolución de un ejercicio. Acá modelo de examen. Muy bien. Vamos entonces a la resolución del modelo. Nuevamente, cualquier duda o consulta que tengan, sin miedo, ¿no? La activan su micrófono o escriben en el chat. Yo siempre estoy atento a lo que escriben en el chat del Zoom. Bien, para resolver entonces todo tipo de ejercicios, cuando hablamos de cargado, siempre tenemos que partir, ¿no? Por la idea de cómo es que está armado la losa, ¿no? Siempre tenemos que entender cómo es que está trabajando este esquema. Entonces, solución, siempre empezamos por la condición de armado, ¿no? Es decir, hay que especificar cómo es que está trabajando estos paños de losa, ¿no? Si son armados en una o dos direcciones, ya que, como vimos la clase pasada, dependiendo de si está armado en una o dos direcciones, la forma en la cual le transmite sus cargas a la viga es diferente, ¿no? Entonces, fíjense bien de que ya de entrada este modelo, ¿no? Este ejercicio, nos dice cómo es que está trabajando cada losa. O sea, de entrada nos están diciendo si son losas armadas en una o dos direcciones, ¿no? En este caso, tenemos lo siguiente. Tenemos cuatro paños de losas, aquí permítame, cuatro paños de losas, ahí, los cuales están trabajando en una dirección, tal cual como indica su símbolo, ahí. Ahora, pregunto, ¿no? A ver, para los que están presentes, pregunto, ¿qué tipo de losa sería esta? ¿Losa llena o losa nervurada y por qué? A ver, aquí voy a dibujar el... ¿Sí? Correcto, ¿no? ¿Por qué sería una losa llena? Porque no nos da los datos de los carburantes. Ya. Fíjense, ¿no? Lo que dice su compañero es cierto. Por lo general, cuando suelen dar una losa nervurada, nos dan, ¿no? Un pequeño esquema, un pequeño dibujo de los complementos, ¿no? Si fuera una losa nervurada una dirección, tendrían que darnos este dibujo, ¿no? O si fuera en dos direcciones, nos darían el dibujo de esta forma. La otra cosa que también nos dan cuando es una losa nervurada es un dibujo, es un esquema en el cual nos dan las medidas, ¿no? Las dimensiones de los nervios, la placa, la distancia que hay la distancia que hay entre eje a eje de nervio, ¿no? Nos suelen dar datos. Pero otra cosa igual que llama bastante la atención es el espesor. Van a darse cuenta de que en las losas nervuradas, por lo general, el espesor es mucho más grande. Estamos hablando de espesores de 20, 25 centímetros, ¿no? Y en lo que son las losas llenas, por lo general su espesor es mucho menor, ¿no? Es menor que que el de las nervuradas. Estamos hablando de espesores de 15 centímetros, 16, 17 centímetros, ¿no? Suelen ser más pequeños. Y en este caso, fíjense,
una losa con un espesor de 13 centímetros, incluso sin siquiera ponerme a pensar, ¿no? Si fuera nerburada o losa llena, de entrada eso no dice que es una losa llena porque el espesor es muy pequeño, ¿no? Entonces, como dice su compañero, tenemos una losa llena, ¿no? Losa llena en una dirección. Ahí. Muy bien. Entonces, primer paso, listo. Solamente es identificar cómo es que está trabajando la losa. Ahora, segundo paso va a ser la estimación de cargas. Fíjense de que tenemos nosotros de dato lo que sería cuánto es la carga viva, ¿no? La carga viva que va a haber en un metro cuadrado de losa. Este dato aquí ya lo tenemos. Ahora lo que necesitamos saber es cuánto va a ser la carga muerta por un metro cuadrado de losa, ¿no? Es decir, necesitamos conocer lo que sería el G'. G'. Bien, entonces vamos a ello, ¿no? Aquí voy a especificar estimación de cargas. Queremos saber cuánto sería la carga muerta, ¿no? Queremos estimar cuánto sería esta carga muerta por metro cuadrado de losa. Bien, para eso siempre es bueno hacerse un pequeño esquema, ¿no? Tener un pequeño dibujo con el cual nos podamos orientar, ¿no? Entonces, vamos a decir que aquí estamos sacando un metro cuadrado de losa. Ya estamos extrayendo un metro cuadrado de nuestra losa. Entonces, recordemos que cuando sacamos un metro cuadrado de losa, ya sea llena o losa nerburada, no solamente es la losa en sí mismo, ¿no? Sino que viene acompañado de otros elementos. O sea, aquí voy a especificar, esto es una losa de hormigón armado. Bien, entonces, junto a nuestra losa, podemos analizar de que tiene otros elementos. Si vemos en la parte de abajo de la losa, tenemos lo que sería el cielo falso, ¿no? Tenemos acá un cielo falso. El cielo falso, por lo general, es de estuco, ¿no? Y además, ya habíamos hablado la clase pasada, y bueno, la anterior clase, de que para este elemento, directamente el ingeniero le considera 30 kilos por metro cuadrado, ¿no? Eso es lo que es la carga que se estima para el cielo falso. Ahora, en la parte de arriba tenemos también otros elementos, siendo estos el contrapiso, ¿no? El contrapiso que es de hormigón pobre, y encima de este recién viene lo que sería el piso, ¿no? El piso que puede ser el de mosaico común, piso de granito, etcétera. ¿No? Por lo general el que más se considera es el piso de mosaico común. Ahí. Entonces, ahí están. Fíjense que realmente en un metro cuadrado de losa hay que tomar en cuenta otros elementos. Entonces, permítame, aquí especifico, este es el contrapiso. A ver, voy a escribirlo nomás porque es un poquito complicado de dibujar aquí en el Zoom. Contrapiso más piso. Y para esto, para estos elementos, se considera, ¿no? Por la simplificación que se hace,
se considera de que es hormigón pobre. Y hormigón pobre. Listo. ¿Qué más? Eh, la simplificación que habíamos visto para el tema de cargado de losas es que se asume que el piso y contrapiso ambos van a ser de hormigón pobre y además se adopta que el espesor sumado de estos dos elementos nos da unos 5 centímetros. 5 centímetros. ¿Qué más? La losa, vemos que nuestras losas van a tener un espesor, dice acá un espesor de 13 centímetros, ¿no? Eso igual hay que tomarlo en cuenta. 13 centímetros, ese sería la altura de la losa HL. Muy bien, entonces, teniendo este dibujo de referencia, ya podemos pasar a lo que sería la estimación de cargas. Bien, entonces vamos a ello. Aquí decimos peso propio de la losa es igual a peso específico del hormigón armado por la altura o espesor de la losa. Recordemos además de que el peso específico que vamos a adoptar para el hormigón armado va a ser de 2,5 toneladas por metro cúbico. Vemos entonces de que como nuestro HL, ¿no? Dice acá que son 13 centímetros, hay que llevarlo a metro, ¿no? Para que así las unidades sean compatibles. Entonces, esto en metros sería 0,13 metros. Ahora sí, una vez que las unidades son compatibles, podemos multiplicar 2,5 por 0,13 y obtendremos 0,325 toneladas por metro cuadrado. Ahí. 0,325 toneladas metro cuadrado. Bien, siguiente elemento, el piso y contrapiso. Lo decimos peso propio del piso más contrapiso es igual a peso específico. No olvidemos que se adopta de que es de un material de hormigón pobre. Y en este caso nos dice que hay que multiplicarlo por 5 centímetros, ¿no? Que es el espesor adoptado. 5 centímetros. Entonces, tomando en cuenta eso, reemplazamos. El peso específico del hormigón pobre que se asume es de 2,2 toneladas metro cúbico. Por, aquí vamos a transformar los 5 centímetros en metro y con esto obtenemos lo que sería la carga debido al piso y contrapiso. Eso nos va a dar 0,11 toneladas metro cuadrado. Y finalmente el siguiente elemento vendría a ser el cielo falso. Entonces aquí decimos peso propio del cielo falso sería, si aquí nos da 30 kilos por metro cuadrado, fíjense que directamente nos está dando ese dato, ¿no? Ya que esa es la adopción que hace el ingeniero. Entonces, lo único que nos queda sería convertirlo a tonelada. Y eso nos va a dar 0,03 tonelada por metro cuadrado.
Listo, ahora sí ya tenemos por fin todos los valores: 0,325, 0,11 y 0,03. Y eso nos va a dar la suma de estos tres elementos: 0,465. Entonces, este valor de acá que acabamos de sumar vendría a ser la carga muerta que vamos a tener en un metro cuadrado de losa llena. Este de aquí vendría a ser el G', el G'. Bien, ¿qué más? La carga viva ya habíamos dicho que nos lo están dando de dato. Entonces, directamente vamos a copiarlo. Aquí lo voy a mover más acá. Ahí. Bien, entonces ya directamente el P' nos lo están dando de dato, pero fíjense que está en kilos por metro cuadrado. Y a nosotros más nos interesa tenerlo en la unidad de toneladas, ya que trabajamos con cargas bastante grandes. Pues aquí digo, la carga viva, vamos a llevarlo de 350 kilos por metro cuadrado a tonelada, ¿no? Y aquí sería 0,35 tonelada por metro cuadrado. Listo. Muy bien, entonces ya tenemos acá nuestra estimación de cargas terminada. Siguiente paso, hay que realizar el cargado en sí mismo, ¿no? Aquí decimos paso número 3, vendría a ser el cargado. Cargado de la viga. Ahora, para poder hacer el cargado de la viga, sí o sí necesitamos entender cómo es que está trabajando, cómo es que trabaja este esquema que vemos acá. Para eso, permítame, vamos a hacer un dibujo en 3 dimensiones, ¿ya? Un dibujo en 3 dimensiones para entender cómo es que está trabajando todo este sistema. Fíjense que tenemos 4 paños de losa, ¿no? Así tenemos 4 paños de losa. Estos paños, como están armados en una dirección, le transfieren la mitad de sus cargas a las dos vigas que le están dando apoyo, ¿no? Así como está armada una dirección, las cargas se transfieren de esta forma. Fíjense, la mitad de la losa pasa a transmitirse a la viga que se encuentra arriba, y la otra mitad se transfiere a la viga que está abajo. Entonces, en ese sentido, fíjense de que nuestras vigas se transfieren de esta forma. Aquí voy a hacer un dibujo. Ya, ahora sí. Se están transfiriendo de esta forma, ¿no?
Esta viga le está pasando sus cargas, pero esta losa le está pasando la mitad de sus cargas a la viga que se encuentra del lado derecho y la otra mitad se lo está transfiriendo a la viga que está del lado izquierdo, ¿no? De esta forma. Había usado otro color mejor. Esto es uno de los mejores. Ya, ahora sí. Ahí, ¿no? Si repetimos este patrón, ¿no? O sea, ya que todas estas losas, los cuatro paños, fíjense de que tienen el mismo espesor y también son losas armadas en una dirección. Por lo tanto, este mismo patrón se va a repetir para cada paño. El segundo paño le va a transferir la mitad de sus cargas a una viga y la otra mitad a la otra viga. Lo mismo va a pasar con el paño 3. Le transfiere la mitad de sus cargas a una viga y la otra mitad de las cargas a la otra viga. Y finalmente el paño número 4, ya se darán cuenta de que su configuración es igual al del primer paño. La mitad de sus cargas se las va a transferir a una de las vigas y la otra mitad a la otra viga. Ahora, se darán cuenta de que lo hice de diferente color. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense que lo hice de diferente color. Estas vigas de acá, las tres vigas que están en medio, ¿no? Estas vigas de acá, van a absorber más carga que las vigas que están en los extremos, ¿no? Pueden verlo acá. Lo estoy dibujando, estoy haciendo el mismo dibujo que ven a la derecha, pero ahora lo voy a hacer aquí en nuestro dibujo principal. La viga que se encuentra en los extremos, fíjense de que solamente va a resistir la mitad de las cargas de uno de los paños de la losa. Sin embargo, las vigas que se encuentran en medio, es decir, estos tres de acá, van a absorber prácticamente un paño completo, ¿no? Prácticamente un paño completo lo están resistiendo. O sea, las cargas que le están llegando a las vigas que se encuentran en medio, les va a llegar una carga más grande. Ahí, de esta forma. Bien, entonces, ya de entrada nos estamos dando cuenta y estamos identificando cómo es que va a trabajar este esquema. ¿Qué más? Las vigas que se encuentran debajo, ya estas vigas que se encuentran debajo, va a ocurrir lo siguiente, que voy a dibujar. Dos, tres, cuatro y cinco. ¿Ya? Esas líneas que he dibujado abajo representan a estas vigas. A estas vigas de acá. Ahí, ¿de acuerdo? Entonces, piense de que estas vigas, ¿no? Estamos hablando de dos tipos de vigas. La de los extremos van a tener una cierta carga
y las tres que se encuentran en medio, ¿ya? Va a tener una carga más grande. Entonces, aquí dibujo las vigas que están en los extremos van a tener una carga más pequeña que las vigas que se encuentran en medio. De esta forma. Ahí, ahí. Y las vigas que están en medio les va a llegar una carga más grande, ¿no? De entrada ya lo estamos considerando. Ahí. Ahora, fíjense de que estas 5 vigas, ¿no? Las vigas, las horizontales, son vigas simplemente apoyadas. Y son vigas simplemente apoyadas en esta viga de mayor tamaño, ¿no? En las vigas que están en los extremos, que están del lado derecho y del lado izquierdo, ¿no? Fíjense, estas vigas de acá, las horizontales, son simplemente apoyadas en las vigas que se encuentran en los extremos. Entonces, es igual aquí, lo voy a expresar en este dibujo de esta forma. Fíjense, estoy diciendo de que estas 5 vigas son simplemente apoyadas. Ahora, como son vigas simplemente apoyadas, podemos obtener su reacción fácilmente, ¿no? Podemos tener su reacción fácilmente. Vamos a tener la reacción de cada una de estas vigas aplicando la fórmula del Q por L al cuadrado sobre 8, perdón, Q por L sobre 2, ¿no? Q por L sobre 2 porque fíjense que es una viga simplemente apoyada y la carga que le va a llegar es uniforme. Entonces, aplicando el Q por L sobre 2, vamos a obtener lo que serían la reacción de cada una de estas vigas. Ahora, como estas vigas se apoyan en esta viga de mayor tamaño, es decir, la viga A, ¿no? Voy a dibujar acá lo que sería nuestra viga A, Auxiliar, disculpe que lo moleste. ¿sí? Perdón que lo interrumpa. ¿Será que lo puede aceptar a mi compañero? ¿Qué pasa? Que él es el que graba la clase y se le fue el internet en un momento y Ah, ya, empezó ya. a la clase. Lovera Padilla. Sí, sí, ya están aceptados. Ya, gracias, señor. Ya. Bien, como les decía, entonces fíjense de que todas estas vigas, como son simplemente apoyadas, podemos obtener su reacción fácilmente aplicando la fórmula del Q por L sobre 2. Ahora, esas vigas, las horizontales, se apoyan en esta viga de mayor tamaño, es decir, en la viga A. Y fíjense que la viga A tiene sus apoyos en los extremos. Tiene una columna aquí y otra columna acá. Esas columnas las vamos a representar también como apoyos simples. Entonces, como estas vigas, las horizontales, se apoyan sobre la viga A, las reacciones, ¿ya? Las reacciones que hayan tenido estas vigas van a pasar como acciones. Y si hacemos recuerdo, para transformar una reacción en una acción, simplemente tenemos que invertirle el sentido. Entonces, aquí a la viga A le va a llegar cada una de las reacciones, ¿no? De las otras vigas, pero con sentido contrario, indicando que ahora ya son acciones, ¿no? Ahí. Recién ahí, este va a ser nuestro esquema. Este es el esquema que nos interesa, el de la viga A. La viga A. ¿De acuerdo? Este es el esquema que realmente nos interesa. Bien, entonces, acabamos de hacer un esquema rápido, ¿no? Acabamos de hacer un esquema rápido de qué es lo que hay que hacer, ¿no? Cómo es que se va a realizar este cargado. Uy, permítame, ¿qué ha pasado acá?
Ya, ahora sí. Ahí. Bien. Espero que haya quedado claro esta parte, ¿no? Simplemente, fíjense, es cargar lo que serán las losas a las vigas que le dan apoyo. Y como en este ejercicio nos pide analizar la viga A, entonces, fijémonos que como las otras vigas más pequeñas, ¿no? Como son de mayor, de menores dimensiones, ¿no? Su rigidez es menor y lo que va a hacer será cargarle a la viga de mayor tamaño, es decir, la viga A, ¿no? La que nos interesa. Bien, permítame un rato, voy a tomarle captura a esta parte. A ver, y lo voy a pasar aquí. Bien, entonces vamos justamente a esta parte, ¿no? Vamos a calcular lo que sería ahí. Vamos a hacer lo que sería el cargado. Ahora sí. Bien, entonces ya hemos hecho una idea de cómo vamos a hacer el cargado, así que hagámoslo. Entonces me copio esto. Ahí. Y acá continuamos. Ahí, seguimos en el paso número 3. 3 cargado de la viga. Muy bien, entonces ya habíamos dicho cómo es que vamos a resolver, ¿no? Vamos entonces a ello. Vamos a decir acá, para la losa 1 y la losa 4, ya vamos a darle nombre. Vamos a darle nombre a estos paños. Este va a ser el paño 1, paño 2, paño 3, paño 4. En ese sentido, vamos a darle nombre a estas vigas. Vamos a decir que esta es la viga 1, ¿ya? La viga 1. O también, ¿no? Para no hacernos mucho lío, podemos decir de que la viga en los extremos. No, vamos a hacerlo por orden nomás, ¿ya? Vamos a decir que esta es la viga 1. Esta de acá es la viga 2. Y este de aquí es la viga 3, 4. Y aquí la viga número 5. Entonces, haciendo recuerdo de lo que acabamos de decir, fíjense de que para la losa, perdón, para la viga 1 y para la viga 5, solamente le va a llegar la mitad de las cargas de una losa, ¿no? Solamente le está llegando la mitad de las cargas de esta losa. Sin embargo, para las vigas 2, 3 y 4, prácticamente le está llegando la carga de una completa, ¿no? Porque le llega la mitad de uno y la mitad del otro. En otras palabras, su ancho de influencia es diferente, ¿no? Para la viga 1 y 4 y para la viga 2, 3 y 5. Perdón, 2, 3 y 4. Fíjense entonces para la viga 1 y para la viga 5, ¿no? Ya que fíjense que este sistema es simétrico, ¿no? Cada tramo tiene la misma distancia. Su ancho de influencia para la viga 1 y la viga 5 vendría a ser la mitad de 3,
1,5 metros, ¿no? Ese sería su ancho de influencia. ¿Cuánto de losa le está llegando? Sin embargo, para las vigas 2, 3 y 4, su ancho de influencia vendría a ser 3 metros, ¿no? Porque le llega 1,5 de un lado y 1,5 del otro. 3 metros. Ahí. Entonces, fíjense, ahí tenemos lo que sería nuestro esquema, ¿no? Nuestros anchos de influencia. Entonces, aquí vamos a decir para la parte del cargado, decimos, para la viga 1 y 5, su esquema es el siguiente, ¿no? Que hacemos este dibujo. Ahí. Ahí, de esta forma. Bien, entonces aquí decimos lo siguiente, ¿no? Para la viga 1 y 5, como son las de los extremos, fíjense que esas vigas se están apoyando. Bueno, ahorita vamos a hablar más detalles sobre eso, pero en primera instancia, fíjense que se está apoyando sobre la viga que se encuentra en los extremos. Por lo tanto, aquí en los extremos, ¿no? Vamos a indicar que se está apoyando. Ahora hagamos el dibujo, ¿no? Hagamos su esquema. ¿Cómo es que va a estar cargándose esta viga de acá? Bien, aquí decimos entonces lo siguiente, ¿no? Si vemos acá, la distancia viene a ser 6 metros, ¿no? La distancia que hay de columna a columna, 6 metros. En otras palabras, esos 6 metros vendrían a ser también la la luz de cálculo para estas vigas horizontales. Entonces, acá en nuestro dibujo decimos lo siguiente. La viga 1 y 5 tiene apoyo simple en los extremos y tiene una longitud de 6 metros. 6 metros. Ahora, esta viga, ¿no? Las vigas 1 y 5 van a tener dos tipos de cargas. Ya van a tener dos tipos de cargas. Por un lado van a tener una carga muerta, ¿ya? Una carga muerta. Permítame, está medio raro mi computadora. Ya. Van a tener dos tipos de cargas. Por un lado van a tener una carga muerta y por el otro lado van a tener una carga viva, ¿no? Ya que no olviden que esta losa le llega tanto carga muerta como carga viva. Entonces, aquí esta carga muerta vamos a llamarla una carga G1, una carga G1. Ahora, ¿qué vendría a ser la carga muerta que le va a llegar a esta viga? ¿No? Eh, tratemos de interpretar esto, ¿no? Y si es necesario, no vamos a tomar nuestro tiempo, pero esta parte tiene que quedar bien claro. Habíamos dicho que el ancho de influencia para esta viga de acá, su ancho de influencia es 1,5 metros. Si hacemos recuerdo, ¿ya? Si hacemos recuerdo, la carga muerta que habíamos calculado, ¿no? Fíjense, la carga muerta, la superficial,
era 0,465. Ese 0,465 es una carga superficial. Para volverlo una carga lineal hay que multiplicarlo por un ancho de influencia. Y en este caso el ancho de influencia es 1,5 metros. ¿No así? Entonces aquí especifico la carga muerta, esta de acá era 0,465 tonelada por metro cuadrado. Al multiplicarlo por el ancho de influencia, el metro, ¿no? Se va a volver una carga lineal. Ahora, aquí tengan mucho cuidado esta parte. Aparte de la carga muerta que le va a llegar de la losa, ¿no? La carga muerta que le va a llegar de la losa de esta viga, la viga tiene un peso propio. Y es algo que lamentablemente muchos se equivocan en esta parte, no consideran el peso propio. El peso propio, ¿no? de una viga no es más que multiplicarle el peso específico del hormigón armado por la sección de la viga. En este caso podemos ver de que la viga, dice acá, todas las vigas menos mal, ¿no? Todas de la viga 1 a la 5, todas tienen de dimensiones 25 por 55, ¿no? 25, lo voy a dibujar aquí en metro directamente, por 55 sería ahora metro cuadrado, ¿no? Como ven, no es algo nada complicado calcular el peso propio. Ya lo hemos hecho varias veces en materias pasadas, ¿no? Pero como les digo, lamentablemente muchos compañeros se olvidan de esta parte. Hay que calcularle el peso propio. Bien, entonces fíjense incluso por las mismas unidades que son compatibles, ¿no? El peso específico por un área nos da una carga lineal. La carga superficial por una longitud nos da también una carga lineal. Entonces aquí sumamos esta parte y veamos lo que nos da. Reemplazo. A ver. La carga 0,465 por 1,5 más 2,5 por 0,25 por 0,55. Vamos a trabajar con tres decimales, ¿ya? Eso nos da una carga lineal de 1,041 tonelada por metro. Perfecto, ya tenemos entonces cuánto sería esta carga de acá. Ahora, ven claramente que esto es bueno, que es una viga simplemente apoyada, ¿no es así? Entonces, como es una viga, como es una viga simplemente apoyada, podemos calcularle su reacción. A esta reacción de acá, vamos a llamarlo G1. Vamos a llamarlo G1. Como es una viga simplemente apoyada, el G1 lo podemos calcular como la carga, que sería en este caso G1, por la longitud, que en este caso la longitud son 6 metros sobre 2, ¿no? Eso es algo que ya habíamos visto de isostática 1. La reacción de una viga simplemente apoyada con una carga uniformemente distribuida es igual a multiplicar la carga por la longitud sobre 2. Vemos que eso nos da, acá, eso nos da 3,123 toneladas. ¿De acuerdo? Esa diferencia viene a ser la reacción, ¿no? Obviamente, como la viga simplemente apoyada, también va a ser la misma reacción del otro lado. G1.
Hasta acá pregunto, no sé si tal vez alguien tiene alguna duda, aunque no creo, estoy tratando de hacerlo lo más, digamos, ¿no? Desarrollado posible. Bien, ya saben, ¿no? Si tuvieran alguna duda, sin miedo me interrumpen o escriben en el chat. Ahora, hasta acá lo que acabamos de hacer es cargar a esta viga, ¿no? Y calcularle su reacción, que vendría a ser este G1. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora lo que vamos a hacer será calcular la carga viva. Puede que seguro alguien se pregunte, ¿no? ¿Por qué estamos calculando la carga muerta y la carga viva por separado? Ahí te van a ver por qué. Ya tiene un porqué eso. Cuando se hace cargado, cuando ustedes tengan que analizar una viga que se apoya en otra, sí o sí tienen que hacer la carga muerta y la carga viva por separado. Ya van a ver por qué. Bien, entonces fíjense, vamos ahora a analizar lo que sería la carga viva. Como la carga muerta le hemos llamado G1, ¿no? A esta vamos a llamarlo P1, ¿no? Vamos a seguir respetando ese orden. Este vendría a ser el P1. El P1, esta viga eh, tiene 6 metros, eso no va a cambiar, lo vuelvo a anotar, 6 metros. Ahora, ¿cómo vamos a calcular esa carga viva, el P1? ¿No? ¿Cómo vamos a cuantificar esto? P1 sería la carga viva de la losa, ¿no? O sea, la carga viva superficial, el P', multiplicado por el ancho de influencia. Y recordemos que para las vigas 1 y 5, su ancho de influencia es 1,5 metros, ¿no? Entonces aquí va a ser 1,5 metros. Bien, la carga viva, si recordamos la diapositiva pasada, era 0,35, ¿no? 0,35 0,35 toneladas por metro cuadrado. Por metro cuadrado. Esto multiplicado con el ancho de influencia, con los 1,5 metros, nos va a dar una carga lineal, que en este caso sería 0,525. Ahí, 0,525 tonelada metro. Listo, ya tenemos la carga, tenemos la longitud, podemos calcular lo que serían las reacciones. A esta reacción vamos a llamarlo P1, a las reacciones. Como es una viga simplemente apoyada, en ambos apoyos va a tener la misma reacción. Entonces P1 va a ser igual a la carga viva distribuida, P1, por la longitud, que sigue siendo 6 metros, dividido entre 2. Eso nos va a dar 1,575 toneladas. 1,575 toneladas, ¿no? Que vendría a ser la reacción de estos apoyos. Bien, hasta aquí entonces ya tenemos lo que serían, ya hemos analizado a las vigas 1 y 5. Muy bien, continuamos analizando lo que serían las vigas 2, 3 y 4. Aquí abajo. Bien, entonces aquí digo viga 1, no, perdón, 2, 3 y 4. Ahí. Bien, la viga 2, 3 y 4.
Veamos, para la viga 2, 3 y 4 su situación es diferente, ¿no? La viga 2, 3 y 4 tiene la siguiente situación. Las vigas 2, 3 y 4 son vigas que se encuentran rodeadas, vamos a decirlo así, por dos paños de losa. Y esos paños justamente le van a cargar la mitad, ¿no? Mite y mite le cargan a estas vigas, ¿no? Esas vigas que se encuentran en medio. Entonces vemos que para este tipo de viga, su ancho de influencia ya no va a ser 1.5, sino que va a ser 3. 3 metros. Muy bien, entonces, de igual manera que el otro, esas vigas se están apoyando en las vigas más grandes, ¿no? Que se encuentran a la derecha y a la izquierda. Y su longitud también viene a ser los 6 metros. Bien, entonces, de igual manera vamos a hacer el esquema. Ya vamos a hacer aquí el esquema para las vigas 2, 3 y 4. Exactamente igual que hicimos con el otro. La viga 2, 3 y 4 también son vigas simplemente apoyadas, ¿no? Y también hay que cargarlas. Vamos a analizar la carga muerta y la viva por separado. A esta carga distribuida la vamos a llamar G2 para diferenciarla de la anterior. Aquí, G2. Y veamos, esa carga distribuida G2 sería la carga muerta distribuida de la losa, el G', por el ancho de influencia que tiene esta viga, que vendrían a ser 3 metros. Aquí 3 metros. Más, no olviden, el peso propio que tiene la viga. Peso específico del hormigón armado por la sección de la viga que vemos que es de 25 por 55. Entonces aquí igual especificamos. La sección es 25 por 55 metro cuadrado. Muy bien, vemos entonces de que esto nos va a dar, a ver, la carga muerta 0,465 por 3 metros más peso específico 2.5 por la sección 0,25 por 0,55. Esto nos da una carga distribuida de 1,739. Aquí 739 tonelada por metro. Ahí. A ver, verifico 0,465 por 3 más 2.5 por 0,25 por 0,55. Sí, 1,739 toneladas por metro. Bien, ahora ya que tenemos esa carga distribuida, podemos calcular sus reacciones, a las cuales vamos a llamar G2. G2 y G2. Muy bien, entonces aquí decimos G2, ¿no? G2 va a ser igual a la carga distribuida, G2 minúscula, por la longitud. Recordemos que estas vigas, las 2, 3 y 4, también tienen una longitud de 6 metros, ¿no? Lo estamos viendo aquí en el dibujo. Entonces aquí decimos por 6 metros dividido 2. Bien, entonces multiplicamos 1,739 por 6 entre 2, nos da 5,217. 5,217
toneladas. Bien, volvemos a hacer este mismo análisis, pero ahora para las cargas vivas, ¿no? Las cargas vivas para las vigas 2, 3 y 4. Volvemos a dibujar el esquema de la viga simplemente apoyada con su luz de 6 metros y una carga viva distribuida de esta forma, ¿no? Uniforme. Ahí, a esta carga vamos a llamarla P sub 2. Bien, esa carga P sub 2, la carga viva distribuida, vendría a ser igual a la carga viva distribuida de la losa, la superficial, el P', por el ancho de influencia, que en este caso son los 3 metros. Si hacemos el cálculo, vemos que eso nos va a dar 0.35 toneladas por metro por 3, 1.05. Entonces acá 1.05 tonelada metro. Listo, ya tenemos la carga distribuida. Ahora podemos pasar a calcular lo que sería la reacción, a la cual vamos a llamar P sub 2 mayúscula. Entonces, como la viga es simplemente apoyada, multiplicamos la carga viva distribuida por la longitud dividido 2. Y entonces 1.05 por 6 entre 2, 3,15. Listo, ya tenemos lo que vendrían a ser todas las cargas. No todas las, mejor dicho, todas las reacciones, las muertas y las vivas por separado de nuestras 5 vigas horizontales. Ahora, habíamos visto, ¿no? De que esas vigas se están cargando en la viga A, en la viga más grande. Y es justamente la viga que nos interesa, ¿no? La cual queremos calcular su deformación. Entonces aquí decimos viga A, esta es realmente la que nos interesa, la viga A. Bien, entonces, como estas 5 vigas, la de la 1 a la 5 se apoyan sobre la viga A, fíjense de que lo que van a hacer es transmitirle sus reacciones. O sea, las reacciones de las vigas, ¿no? La 1 hasta la 5, esas reacciones, esas fuerzas puntuales van a pasar a la viga A como cargas puntuales. ¿Ya? O sea, van a pasar de ser de reacciones a acciones. Entonces, la viga A va a tener la siguiente configuración. Fíjense ahí. La viga A tiene una columna en el extremo izquierdo y en el extremo derecho. Por lo tanto, es una viga simplemente apoyada también. No olvidemos que esta viga, la viga A, también tiene un peso propio, ¿no? Es algo que muchos olvidan. Tiene también un peso propio. Ese peso propio hay que calcularlo. Este peso propio hay que calcularlo. A ese peso propio vamos a llamarlo G. G. Entonces, como aquí solamente de carga muerta, fíjense, la carga muerta, la distribuida solamente va a ser su peso propio, decimos, peso propio, como he dicho, la carga muerta de la viga A va a ser el peso específico del hormigón armado multiplicado por la sección de esta viga. Y fíjense que la viga A tiene de sección 40 por 90. Entonces, esto llevado a metros sería 0,4 por 0,9 metro cuadrado. Muy bien, entonces multiplicamos peso específico 2.5 por 0.4 por 0.9
nos da 0,9 tonelada por metro. Ese de ahí vendría a ser la carga muerta distribuida. Muy bien, entonces ya tenemos la carga muerta distribuida. Ahora, habíamos mencionado en la diapositiva anterior de que fíjense de que todas estas reacciones van a pasar como acciones. O sea, este es de acá, fíjense, la carga de los extremos vendría a ser el G1, ¿no? G1 y también había un P1. Y la carga que están en medio vendrían a ser los G2 y los P sub 2. Todos esos elementos van a pasar a la viga A como acciones, o sea, hay que cambiarles el sentido. Pero cuando hacemos ese cambio de sentido, la magnitud se mantiene. O sea, estas mismas reacciones solamente vamos a cambiarle el sentido, la orientación. De pasar a estar arriba, van a estar abajo, ¿no? Apuntando hacia abajo, nada más. Entonces, fíjense lo que vamos a tener. Esta parte de aquí voy a moverlo más abajo. Ahí. Entonces, fíjense lo que vamos a tener. Vamos a tener un poquito más grande, le voy a hacer. Ahí. Carga muerta y carga viva puntual. Carga muerta, carga viva puntual. Carga muerta, carga viva puntual. Carga muerta, carga viva puntual. Aquí carga muerta, carga viva puntual. Entonces aquí viene lo interesante, ¿no? Las vigas 1 y 5 vendrían a ser estas de acá, ¿no? La viga 1 y la viga 5 son las que están en los extremos. Y la viga 1 y 5 le van a transmitir su reacción debido a las cargas muertas como una carga puntual. Su reacción debido a las cargas vivas también como una fuerza puntual, ¿no? Tanto la viga 1 como la viga 5. Ahí. ¿Qué más? Las vigas 2, 3 y 4 le van a transferir lo que serían sus cargas muertas y sus cargas vivas, o bueno, sus reacciones, ¿no? Su reacción debido a la carga muerta y su reacción debido a la carga viva van a pasar de ser reacciones a acciones, ¿no? Y justamente las vigas 2, 3 y 4, sus reacciones lo hemos llamado G2 y P sub 2. ¿Qué más? Piense que están separados cada 3 metros, ¿no? Eso igual tenemos que indicarlo acá. Están separados cada 3 metros. Ahí. Ay, ¿no? Cada 3 metros. Entonces, fíjense de que este de acá sería nuestro esquema, ¿no? El esquema de cargas que le está llegando a la viga A. Entonces, es con este esquema de aquí con el cual tenemos que diseñar las armaduras, tenemos que calcular lo que sea la deformación, ¿no? Que es lo que nos pide para este ejercicio. O sea, es con este esquema de acá. Ahora, aquí podemos hacer una simplificación incluso. Fíjense acá, puedo hacer yo la siguiente simplificación. No, esto es más que nada para tratar de ahorrarnos trabajo a la hora de resolver. Simplificación. Fíjense en qué consiste la simplificación, ¿no? Aquí tenemos que ser bien analíticos. Lo que nos pide el ingeniero en este modelo es calcular la deformación, ¿no? La deformación para la viga A, su flecha instantánea y su flecha total, ¿ya? Yo les hago aquí una pregunta, ¿no? Aquí para que analicemos.
¿La fuerza P1 y G1 le produce deformación o no a la viga? ¿Y por qué? No, porque el apoyo restringe el desplazamiento en esa dirección. Correcto, ¿no? O sea, fíjense, esta fuerza, como le cae aquí el apoyo, directamente el apoyo lo va a absorber, ¿no? A la viga no le va a afectar, no le va a afectar aquí estas dos fuerzas que están en los extremos, ya que como dice su compañero, estos apoyos restringen, ¿no? El movimiento en esa dirección, en ese sentido. Entonces, tomando en cuenta eso, podemos incluso simplificar este esquema y podemos manejarlo así para que sea más fácil para nosotros. Podemos decir aquí a la viga A, como lo que nos pide es calcular su deformación, vamos a simplificarlo de esta forma. La carga distribuida va a ser solamente la carga G, ¿no? Esta carga G de acá, que sabemos que vale 0,9 toneladas. Y como estas fuerzas de acá, los extremos, no nos provoca deformación, vamos a trabajar solamente con las del medio. ¿Ya? Solamente con las del medio. Y esas fuerzas las vamos a llamar simplemente G y P. Pues aquí vamos a decir fuerza G, fuerza P. Fuerza G, P, G y P. Ahí. G, P, G, P, G y P. Y aquí abajo vamos a anotar lo que sería, ¿no? Lo que sería las cotas. Aquí decimos y cada tramo tiene 3 metros. A ver, escribirlo nomás. 3 metros.